Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan en esta conferencia, nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. Un gran saludo, un gran abrazo para los que nos acompañan por el Star Meeting, Areli, Betty, Emilio, Vico, y también para los que nos acompañan pues en el Zoom, Beatriz, Concepción. El tema de esta noche es la mujer. Tengo que iniciar también con ustedes diciendo que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, fundada por el Venerable Maestro Om Yowans Om. La Venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con las diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruz en este planeta Tierra. Esta enseñanza, la enseñanza brindada por la Orden Rosacruz OM, es impartida especialmente para la divinidad que está en nosotros, el Buddhata, quienes en verdad somos, y no para eso que es el ego, aquello que en realidad nos maneja, pero es contra quien tenemos que luchar, despojarle de ese manejo de nosotros como una máquina humana y poder despertar esa conciencia. Para esa conciencia es brindada esta enseñanza. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia objetiva porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real y prácticamente y libres de la ficción, de eso que en el hinduismo se denomina maya. Es una palabra que se refiere a una imagen ilusoria e irreal. Es arte porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Y es religión porque con nuestra ciencia y con nuestro arte podemos nosotros encaminarnos a eso que es realmente Dios. Logramos nuestra cristificación, la unión definitiva en Dios, es decir, logramos ese religare, ese volver a unirnos, a reunirnos con eso que es Dios, de donde nosotros hemos emergido, hemos salido, como conciencias. Bien, también tengo que decir pues que esta conferencia es extractada de los libros escritos por el venerable maestro Om Yowans Om, la Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, Bodas Alquímicas y también pues el libro La Iniciación Rosacruz. De hecho, esta misma conferencia es una conferencia brindada por el maestro Om Yowans Om en torno a la mujer. Para iniciar, tengo que iniciar con una frase del maestro que es la siguiente. El macho y la hembra son esclavos del sexo. El hombre y la mujer auténticos son dueños de su propia naturaleza, son dueños y señores del sexo. Aquí es necesario abrir un paréntesis para poder realizar la explicación de esta frase realizada por el maestro Om Yowans Om, especialmente para las personas que recién se integran o ingresan a nuestras conferencias. El maestro nos dice que el sexo como tal es ese sacrosanto lugar donde se almacena energía solar. Todos sabemos que todo lo que tiene vida en este planeta Tierra es gracias al sol, a esa energía solar. Y toda vida también sabemos se origina en el sexo. Ninguna creación se halla ausente del sexo. El origen de los metales, de los minerales, es sexual. La fecundación y concepción de los vegetales es sexual. Los animales nacen gracias al sexo. Y aquí viene una frase esotérica que es, y así como es arriba, es abajo, tal cual es abajo, es arriba. En el cosmos en general, todo se ha gestado gracias al sexo. El sexo es el que da orígenes a bestias, hombres, mundos, universos. Toda vida es sexual, todo nacimiento es sexual. Nadie nace de creencias o teorías. Todo tiene un origen a partir del sexo. Por eso es que el maestro Om Yowans Om nos enseña de que el sexo en realidad tiene dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo.
El positivo sería el aspecto de la regeneración, es decir, utilizar al sexo para regenerarnos. Y el negativo, el de la degeneración, tal cual, ¿no? Utilizar el sexo para degenerarnos cada vez más. El positivo, es decir, la regeneración, tiene relación directa con el valor de la vida. Recuerden ustedes que la Orden Rosacruz-OM tiene 5 valores de la revolución de la conciencia, que es vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Repito, el sexo en su aspecto positivo tiene relación directa con el valor de la vida, es decir, las ciencias de las transmutaciones. Y el negativo sería su relación directa con la fornicación. Ahora bien, lo sabemos, la fornicación como tal es la eyaculación y el orgasmo en el hombre y la mujer, respectivamente, es decir, el derramamiento de la semilla sexual, de esa energía solar, de ese enseminis y de los proóvulos. De allí que el maestro Om Yoga Om nos dice que el animal racional es simple y llanamente un esclavo del sexo, un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia. Esa esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido le induce a desperdiciar vilmente lo mejor que genera su organismo, la simiente divina, el enseminis, el semen. El habitante de este planeta Tierra ha hecho un culto de la fornicación. Fornica el pobre, fornica el rico, fornica el joven, fornica el viejo, fornica la encopetada señora y fornica la humilde sirvienta. Fornica todo el mundo. El habitante de este planeta Tierra es fornicario por excelencia. Cerramos este paréntesis de explicación y continuamos. Una persona, al hablar de la mujer, se encuentra en un conflicto por el mismo hecho de que ellas, las mujeres, son más sensibles y se podría decir un tanto raras por su misma constitución de mujeres. Por ejemplo, dice el maestro, a ellas no se les podría decir de frente animales racionales, hembras degeneradas, bestias intelectuales y otros términos que son apropiados para dar una definición del animal racional, que somos la gran mayoría que poblamos este planeta Tierra. Y él dice que al observar a la mujer, uno puede ver algo muy defectuoso o algo muy extraño o algo muy sublime, encontrando en ella la viva imagen de la divina madre, Isis, Maya, Insoberta, Rea, Kundalini, Pachamama. Todo lo que vemos ha dado a luz por la luz divina de la divina madre. Y todos hemos sido dado a luz por la madre, por la mujer, y ella es siempre quien da a luz. El maestro nos dice que la mujer es algo muy sagrado en cuanto a lo espiritual, a lo antropomorfo que se refiere. Pero es lamentablemente ver que la mujer no se ve a sí misma como es, no se considera como tal, sino que se considera inferior al hombre. De allí que el maestro nos dice que varón y mujer son complementos. Esto no quiere decir que el uno sea inferior o superior al otro. Ambos seres, varón y mujer, son iguales. La mujer no puede dar ni un solo paso sin la ayuda del hombre, ni el hombre podría caminar si no es con la ayuda de la mujer. Y el maestro se refiere estrictamente o habla estrictamente en el campo espiritual esotérico. Por tal motivo, una sencilla, pero a la vez tremenda connotación física y espiritual tiene lo que encierra o lo que es la transmutación sexual. La transformación de la semilla humana, es decir, los espermatozoides en el varón, los proóvulos, los óvulos en la mujer. Allí radica o hay una energía divinal, una terrible y poderosa energía. Inicialmente, esa transformación se la realiza de forma unipolar,
sin el concurso de la pareja, para posteriormente realizarlo entre ambas polaridades, macho-hembra, varón y mujer, en las prácticas de transmutación integral o arcano solar. Lo importante de la práctica de transmutación sexual en la mujer es el de vivir auténticamente. Y no solo es lo más importante, sino es la gran importancia de su vida. Y es que solamente de esa forma, transmutando, se convierte en verdaderas madres, no en madres de un cordero, sino en madres de un león. La importancia de la transmutación en la mujer es que la hace un ser consciente para luego convertirse en un ser supraconsciente y posteriormente en un ser plenamente cristificado, siendo uno en su Padre que mora en secreto. La mujer llega a las más grandes realizaciones y precisamente gracias a la transmutación sexual. Aquí debemos puntualizar también o precisar las palabras del maestro. Y es que en relación a la energía divinal contenida en el enseminis, en esa semilla sexual, precisamente el enseminis es esa energía que tiene que ser transmutada, es decir, esa energía que tiene eminentemente una forma, una materia energética, es una materia realmente divina. ¿Y cómo se hace esa transformación? Mediante la transmutación. Entonces, cuando hablamos de transmutación, tenemos tres tipos de transmutación: la unipolar, la transmutación bipolar y la transmutación integral. El maestro Om Yowas Om nos dice que la transmutación unipolar y bipolar son aquellas que realizan los aspirantes a la Gran Logia Blanca cuando todavía no han llegado al altar de las bodas o no han conseguido el compañero de trabajo en la magna obra. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos. Es aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica también se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carezza, etc. El maestro Om Yowas Om nos dice que todos aquellos aspirantes, estudiantes serios de la Rosacruz, deben necesariamente practicar la transformación sexual. Continuando, la mujer, al igual que el varón, llega hasta el Gólgota mismo de su crucifixión, llevando su cruz por el sendero de las penurias, sufrimientos y tremendas renunciaciones. Es decir, la mujer también carga su cruz, llevándola por el camino pedregoso y tortuoso de la cristificación. Cuando la mujer es cristificada, en la parte superior de su cruz se lee la siguiente insignia: Inti, que significa o se lee ignis natura transformatum integram, que significa fuego que transforma integralmente la naturaleza. Y como ya es conocido, cuando un hombre llega a ser crucificado, en la parte superior de su cruz le colocan INRI, que significa ignis natura renovatum integram, fuego que renueva constantemente la naturaleza. El maestro nos dice que claramente se puede colegir que Inti es algo mucho más superior a renovar por el fuego, que significa revolucionar, algo nuevo. Porque el de transformar es cosa seria, es dar un cambio total a todo. Y solamente eso lo puede hacer o puede hacerse gracias a la mujer. Por tanto, la mujer es fundamental en la construcción del templo interno. Inti, en todos los tiempos y épocas, ha estado en la mujer. Tanto la mujer como el hombre nacieron para amarse. Y únicamente, solo si hay amor, hay transmutación. Y donde no existe el amor, no hay transformación, no existe la renovación. Tan solo la transmutación es la única forma de despertar conciencia. Y no hay otro camino o método de crear en nosotros el fuego sagrado. En el mundo entero no hay varón o mujer que cumpla el decálogo del mandato de la tabla de Moisés. Tan solo uno puede cumplir esos mandatos íntegramente cuando tiene espada. Y esa arma únicamente
se crea gracias a la transmutación sexual. Y es que gracias a esa divina práctica se enciende el fuego sagrado, que es lo más importante en la mujer. Por supuesto, aquí una precisión de las palabras del maestro en relación al cumplimiento del decálogo, del mandato, de la tabla de Moisés. El maestro Obyo Wan-On, en su libro La Iniciación Rosacruz, él nos indica que esa ley divina dada por el Señor Jehová a Moisés en su séptimo precepto, que dice, no fornicarás. La ley suprema dada por el Señor Buda en su tercer mandato dice, no fornicarás. Y ambos exponentes de la divinidad en sus expresiones escritas dicen, no robarás, no matarás, etc. Y él pregunta, ¿son acaso esas leyes divinas cumplidas por eso que se llama Homo sapiens? En la actualidad ya no existe ni remotamente el anhelo consciente de vivir en conformidad a las leyes divinas. Todo lo que sabe a religión, a divinidad, es ignorado por la bestia intelectual. Y en relación a la espada adquirida por la transmutación, en el mismo texto, el maestro nos indica que cuando existe el trabajo intenso en la transmutación integral, justamente en la primera iniciación de los misterios mayores o de fuego, es cuando despierta el divino fuego de la bendita madre Kundalini. Y cuando es conquistada la primera vértebra, se entrega al iniciado una pequeña espada. Esa espada es altamente simbólica y eminentemente real, y tiene su relación con el fuego sagrado. Y es mediante esta espada y en torno al valor de la muerte, como podemos eliminar todos los yoes o agregados psicológicos que conforman el ego, nuestro propio ego. Continúa el maestro diciendo, si no hay fuego, no hay transmutación. Y si no, no se opera ningún cambio en la mujer, tan solo sigue siendo tal cual se considera actualmente, un instrumento de placer para los llamados machos, o como un instrumento de lucro para la mal llamada medicina, o como un instrumento de experimentación para la ciencia. Solamente si hay castidad real, la mujer se libera de esas leyes de religión, ciencia, etc. En el paraíso terrenal, en eso que se conoce como Edén o Nirvana, no existe mujer alguna que no haya entrado gracias al trabajo de la alquimia sexual. No existe budata alguno que haya sido ingresado si no es gracias al trabajo sexual. Ni existe en el cosmos infinito mujer que haya llegado a la crucifixión si no es por el camino de la regeneración sexual. En eso que es el abismo existen muchas mujeres que ya se creen salvas y realizadas por el hecho mismo de haber vivido en celibato o monacato. Es así, por este tipo de prácticas, que uno llega al abismo. La diferencia clara entre dos mujeres es la castidad. Si en una mujer no existe la transmutación sexual, es igual al común de las mujerzuelas de las calles. Más concretamente, es similar a una prostituta o a cualquier buena ama de casa. Aquí el maestro nos dice que una prostituta entrega su cuerpo por unos pesos, por necesidad, porque es su único sustento para poder llevar un alimento a su boca. Pero ¿qué hace la esposa de un solo marido? Fornica, entregando su cuerpo no por necesidad, ni porque le gusta, sino por placer, para así poder satisfacer sus instintos sexuales, animaloides. Y ella aduce y dice que es algo normal y corriente en todo matrimonio, porque la religión lo aprueba, porque la ciencia lo aconseja y porque la ley lo autoriza. Entonces, no es nada de malo si se entrega al macho racional cada día, cada semana, de acuerdo a la virilidad del marido, cual si fuese una gallina más del corral. La diferencia está o radica en que la prostituta se entrega por obligación, por necesidad, y la señora bien casada se entrega por placer, y surge la interrogante. En el momento del juicio final, ¿cuál de ellas será más pecadora? Todas esas señoras encopetadas que se creen buenas madres de familia, buenas amas de casa, buenas consejeras de familia, en fin, se consideran justas y santas, como ninguna, y hasta se dan el lujo de dar consejos sobre educación sexual y de criticar a las prostitutas y adúlteras,
de los mismos actos que ellas cometen o incurren. Y ahí dice el maestro, nosotros nos preguntamos, ¿será todo eso bueno a los ojos de Dios? La Biblia lo dice, no hay justo ni aún uno. Y también dice, ¿quién eres tú para mirar la paja que está en el ojo de tu hermano? Pero cuando alguien se considera lo peor, viendo en los demás las virtudes y todo lo mejor que no ve en uno mismo, lo ve en los demás, y él se considera lo peor. El verdadero aspirante, Rosacruz, no juzga, tampoco se juzga, sino comprende y valora. Y la importancia de la transmutación sexual en las mujeres es que al realizar esta sublime práctica se libera de sí misma y se libera de su esposo o marido. Pero es claro observar que a la generalidad de las mujeres les gusta y les encanta ser instrumentos de placer. Les gusta hacerse escupitar por el marido, ensuciando así su templo sagrado, haciéndose una maquinita exprimidora de testículos, y cuando aparece alguna mujer dando a conocer todo esto o hablando de castidad real, cínicamente ellas responden, no sabe lo que te pierdes. Subir del lodazal de las fornicaciones y degeneraciones es lo que no quiere la ciencia y la religión, y lo van a impedir por todos los medios. Pero cuando el esposo o el macho insaciable habla vulgaridades y cuenta sus experiencias sexuales con una u otra mujer mostrando su virilidad, la hembra se fascina, lo admira, lo ama, porque no hay otro como su macho. Así la hembra gusta más de su macho. El macho y la hembra son esclavos del sexo. El hombre y la mujer auténticos son dueños de su propia naturaleza. Son dueños y señores del sexo. Una mujer fornicaria es una vulgar y corriente cerdita que se revuelca en el lodazal de sus fornicaciones, y es gracias a la transmutación sexual que la mujer puede salir de ese estado en el cual se encuentra actualmente, convirtiéndose en una diosa, sí, diosa plena y totalmente realizada. Si no hay transmutaciones, solo hay tinieblas. Si no hay transmutación, si hay transmutación, existe la luz. La mujer fue creada por Dios, pero su función, su rol principal es la de ser madres y la de tener hijos de la transmutación, no de la fornicación. Tener hijos sí, hijos de la luz, no hijos de la carne o de las tinieblas. La mujer auténtica es madre de un ser consciente, madre de un Dios, de un ser cristificado. En cambio, la hembra racional es madre, pero de un animal racional. ¿Qué prefieren ser las mujeres? ¿Madres de un animal racional o madres de dioses? Gracias a la transmutación sexual, las mujeres se convierten y se hacen en madres de seres divinos dioses. Y eso es demasiado importante para la mujer. Pero en nuestro medio es natural ver cómo las mujeres, en su función de animales racionales, quieren y ensucian, hasta se hacen ilusiones con ser madres de un lindo niñito o bebito que se parezca tanto al padre como a la madre, o algún artista o algún pariente. La verdadera aspirante a la Rosacruz también aspira a ser madre. Quiere ser madre por su misma naturaleza, pero madre de un Dios. A lo que aspira la verdadera madre Rosacruz es que su hijo sea superior a ella, que venga ese Dios al mundo por medio de ella, tal cual lo hizo la Virgen María, que dio a luz un gran ser, un gran Dios. En la Rosacruz no se habla de utopías, se habla de tremendas realidades que se han dado a través de los tiempos. ¿Qué mujer se prepara para ser madre de un león? Toda mujer lo único que ansía es tener un bebé y se prepara para ser madre de un ratón, de una vinchuca. Lamentablemente, lo único que aspira a la mujer es eso, tener hijos de fornicación, y no quieren ser madres de un dios o de dioses. El animal racional se jacta de ser feliz, pero en ellos, lamentablemente, no existe la felicidad, ni conoce qué es la felicidad. El animal racional nació desgraciado y muere desgraciado porque nació de un acto desgraciado, que es la fornicación. ¿Acaso no es un acto desgraciado sin gracia
¿Qué gracia podría tener, dice el maestro, aquel acto de lascivia, concupiscencia, lujuria y producto de una noche de borrachera o de un accidente biológico por engendrar un hijo? ¿Qué gracia podría tener eso? Pero lamentablemente no hay quien quiera conquistar esa gracia de ser padre de un Dios, de un ser plenamente consciente. Es verdad que todos aspiran a ser padres, sí. En eso estamos de acuerdo, pero padres de un hijo superior a nosotros. ¿O habrá alguien que quiera tener hijos inferiores a nosotros? Lamentablemente, el animal racional no piensa, ni siquiera se plantea tener un hijo. Lo único que piensa el animal racional es en satisfacer sus vicios, sus más bajas pasiones. Solo un verdadero aspirante a la Rosacruz aspira a tener hijos superiores a él, y para ello uno debe prepararse. Es lamentable que esta llamada humanidad no hay planificación para poder engendrar un hijo, por el mismo hecho de su degeneración. Los hijos de los animales racionales son escupidos. Los hijos auténticos son procreados conscientemente. Y todo miembro aspirante a la Rosacruz debe aprender a procrear. Y para ello debe uno regenerarse. Y eso se consigue tan solo a través de la transmutación sexual. La sabiduría Rosacruz no es exclusiva para los hombres. La Rosacruz y la castidad real mediante el arcano solar son para hombres y mujeres bien definidos. La práctica de la castidad real solo puede efectuarse entre macho y hembra y no entre homosexuales, entre lesbianas. La mujer también se halla en las mismas condiciones que el llamado hombre, pues en su templo interno, en todo su sistema sexual, se halla la misma potencialidad que en el semen del hombre. Es sabido que el animal racional macho, como culminación de su acto sexual, experimenta un orgasmo, una eyaculación seminal, y que en esa eyaculación seminal pierde millones de espermatozoides. Asimismo, la mujer, cuando experimenta el orgasmo, pierde millones de algo semejante a los espermatozoides. Pierde millones de átomos energéticos que bien podríamos denominarlo proóvulos. El semen es una sustancia viscosa, semisólida y semilíquida, y la sustancia de los proóvulos tiene características similares, es semifísica y semietérica. La mujer también puede perseverar su potencial creador con la transmutación sexual. La mujer, si bien constituye uno de los polos de atracción humana, no es de ninguna manera un simple instrumento de placer, sino es la sacerdotisa sublime que lleva el iniciado a las esferas supremas de la magistratura de fuego y de la luz. La mujer no debe permitir que se ensucie su templo con el escupitajo del macho. La mujer debe cuidar y limpiar su templo, pues en ello radica todo potencial que la elevará hasta el sublime grado de virgen y alcanzará el supremo estado conciencial del Cristo. Todo el secreto se halla en sus órganos sexuales. Es gracias a su matriz donde se gesta la criatura humana. Y es también gracias a ese templo maravilloso que se gestan los dioses. Mujer, no seáis madres de bestias racionales, no forniquéis más. Sed la madre de un Dios. Encarnad en vos eso que es el Cristo interno. Convertíos en mujer. Convertíos en una sacerdotisa del fuego y de la luz. Dejad ya de ser una hembra racional y elevaos al estado angélico. Vos tenéis los mismos derechos y posibilidades que el llamado hombre. No sois inferior. Vos no habéis sido creada para satisfacer los apetitos bestiales de quien se autotitula el rey de la creación. Vos no sois un instrumento de degeneración. Vos, mujer, sois una viva representación de la divina madre y así lo aceptáis. Pronto seréis la manifestación viviente de la bendita madre del mundo, de Isis, de Kundalini, de Maya, de Tonantzin, de María, de Demeter, Juno, o bajo el nombre que sea, seréis la manifestación femenina de eso que es Dios. Todo el secreto está en vuestros órganos creadores. Sois una diosa en potencia. Despertad. No malgastéis vuestro potencial energético en el orgasmo, en la fornicación. El maestro inmediatamente, pues, nos da la clave de la transformación
sexual o la transmutación sexual integral o el arcano solar. Entonces pregunta a las mujeres, ¿queréis saber cómo evitar el orgasmo? El proceso es similar al que realiza el varón. Puede y debe la mujer recibir en su cuerpo el falo viril, mantenerlo en él y retirarse, apartarse del varón antes del espasmo, para así evitar el orgasmo y la fornicación. Esa es la clave suprema mediante la cual toda mujer deja de ser una bestia racional y se eleva a la categoría de ser humano primero y luego posteriormente llega a ser una diosa, una en Dios. El maestro dice que tal vez las palabras de él, las palabras que está mencionando en este momento, como es natural y normal, llenan de horror a cuantos se presumen de castos, de normales, así como a todas aquellas alcobas del altar del delito, del altar de las fornicaciones. Todos aquellos que creen cumplir el mandato de los Elohim, cuando establecieron el crecer y multiplicaos, rasgarán sus vestiduras, o con una sonrisa cínica dejarán de continuar la lectura de las presentes líneas, o con mayor cinismo todavía asimilarán el contenido literal de esta exposición y se lanzarán cual llenas babosas enarbolando axiomas médicos y morales para calificarnos de inmorales, degenerados y toda una sarta de epítetos propios de la cacareada cultura intelectual de la bestia racional. Pero esas bestias que presumen de sabios, de justos, de perfectos, de salvos, de sabios, de escogidos, iluminados, iniciados, maestros, doctos, gurúes, paramahansas, yogas, etc., todos se pronunciarán jamás contra su amo, y su amo es la degeneración sexual en todas sus facetas. ¿Quién de ellos habrá hecho algo para evitar que ingenuas mujeres se corrompan en los lechos del placer, sustentados precisamente por quienes cumplen los mandatos de Dios? Muchas neoiglesias, neoreligiones han hecho de sus templos unos burdeles diseminados, con el visto bueno de las autoridades y subvencionados por los Estados Unidos todavía. ¿Podrán estos sublimes pastores, guías, maestros, gurúes, potestades, escogidos, ancianos, manifestar siquiera un poquito de simpatía por los profundos estudios de la castidad científica? Por supuesto que no. Todos los amos y dueños de las religiones, todos los inconscientes y degenerados secuaces del llamado cristianismo, los falsos yogis, los gurúes, svamis, divinas gracias, jefes, guías, hermanos mayores, los mahatmas importados del oriente de Miami, de sus lujosas suites, de los nefastos budisteros que llenan sus bolsas con el dinero de los tontos, o de los lenocinios de París, en fin, de todos los esclavos y sus dueños o amos, condenarán y excomulgarán la presente obra, al autor, al editor. Pero ¿qué importa eso a la ciencia esotérica y qué a nosotros? Termina esta conferencia el maestro Om Om con una frase que es muy interesante y lapidaria a la vez. No hay ninguna superación íntima si no es estrictamente voluntaria. Solamente cuando los aspirantes que conocemos la enseñanza, queremos vivirla al 100%, esa nuestra voluntad, ese querer, es la que nos va a llevar a la cima de las realizaciones. ¿Y cómo se llega a las cimas de las realizaciones? Con la vivencia intensa de los 5 valores de la transformación de la conciencia, que son, como lo he dicho, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Estos valores tienen que ser vividos integralmente al unísono. El valor de la vida, lo hemos dicho. Cuidar la simiente divina cual si fuese oro líquido y sublimarlo mediante las prácticas de transmutación sexual unipolar, bipolar e integral o arcano solar. Muerte. Descubrir mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima los elementos subjetivos que constituyen los yoes, en primera instancia detener sus expresiones y posteriormente aniquilarlos con el fuego, con el ígneo poder de Kundalini, con el sacro fuego del Espíritu Santo. Amor, amar a la humanidad, dar lo más preciado que poseemos,
eso que es invalorable para nosotros, lo constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz-Home. Libertad, la práctica de la atención de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, que lo denominamos en la Orden Rosacruz-Home como el IAU-Home. Sabiduría, dejar que el Padre cumpla con su magna obra, poniendo de nuestra parte tan solo un granito de arena de mostaza, que es nuestra vida entera. Bien amigos, hasta aquí la conferencia del día de hoy.